Al pensar en mis fallas y caídas, considero al Dios que yo defraudé. Me humillo por su gran misericordia, por la gracia que me encontré. Yo no merecí el amor que me dio, mas cada vez que ante el trono yo voy, redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre Él compró, y ahora con Él redimido estoy. Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches a todos y Dios os bendiga. Bienvenidos a nuestro culto este miércoles. Vamos a orar al Señor y pedir su bendición en nuestro estudio en el día de hoy. ¿Listos? Señor, gracias te damos por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Gracias por este estudio de Apocalipsis, Señor. Pedimos que tú puedas bendecirnos y ayudarnos a aprender más y más de ti cada día. Gracias te damos por todo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno de alabanza para empezar, cantando Adoremos a Dios. ¿Listos? Número 47. Adoremos a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Cantan conmigo, por favor, allá en sus casas. Adoremos a Dios. ¿Listos? Canta un himno al Salvador, ven adoremos a Dios. Puedes confiar en tu andar, ven adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al triuno Dios, himnos cantemos de corazón. Hijo del hombre, también de Dios, es vencedor el que se humilló. Honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Canta al Dios de la eternidad, ven adoremos a Dios. Él es el Rey, canta, oh Grey, ven adoremos a nuestro Dios, al victorioso de la maldad, ven adoremos a Dios. Honra a Jesús, Él es la luz, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al triuno Dios, himnos cantemos de corazón. Hijo del hombre, también de Dios, es vencedor el que se humilló. Honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre. Honra, gloria, ven adoremos a Dios. Amén, hermanos, gloria a Dios. También vamos a cantar Te loamos, oh Dios. Te loamos, oh Dios. Con ánimo, anime voz, porque Cristo tu Hijo nos diste perdón. Canten conmigo, por favor.
Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, quien nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos load a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén, gloria a Dios. Hermanos, gracias por cantar conmigo. Qué bendición es poder cantar estos himnos al Señor, ¿cierto? Vamos a continuar con nuestro estudio en Apocalipsis. Primero, algunos anuncios para ustedes. Estén orando, por favor, para el Ministerio de Radio. Esta semana empezamos en nuestro programa evangelística que se llama Esperanza en Jesús. Y es una campaña de un mes, 5 semanas, 20 programas en total. Y empezamos el lunes y vamos a terminar en 5 semanas. Entonces, estén orando cada día, lunes a jueves, 6:15 en la mañana, 97.3 FM. Tenemos el programa en la radio. Entonces, estén orando que Dios utiliza esto. Estamos predicando el Evangelio, tratando de ayudar a los perdidos a entender las verdades de las Escrituras. Entonces, estén orando para nosotros también acerca de esto. Por favor, estén orando para nuestra familia, también la familia de Pastor Marcos. Vamos a estar viajando, empezando esta semana, predicando en iglesias. Entonces, estén orando por nosotros mientras que viajamos y predicamos. Y por favor, les agradezco en esto. Este fin de semana, aquí es el horario, el sábado, tenemos evangelización, reuniendo en la iglesia en el Carmen a las 3 en la tarde. No hay transporte ni nada de esto. Usted tiene que llegar allá por su propio transporte. Pero allá en la iglesia a las 3, evangelización. Para más información, habla con hermano Uber, por favor, acerca de esto. El domingo a las 9:30 tenemos el culto en el Carmen. También tenemos aventuras en la Biblia virtualmente. Empieza a las 9. Entonces, 9 aventuras en la Biblia en virtual, y a las 9:30 el culto en el Carmen. Es presencial y también es virtual también. Tendremos la transmisión en vivo para este culto también. Pero quiero animarle a ir. Si usted puede ir en persona, mucho mejor que estar en su casa escuchando en vivo. Pero si es posible para que usted pueda llegar, mucho mejor esto. Y estén orando para la apertura de la iglesia en Río Negro. Escuchamos esta semana buena noticia que de pronto podemos abrir entre algunas semanas. Estamos orando por esto. Entonces sería una bendición poder abrir la iglesia en Río Negro muy, muy rápido. Esta semana nosotros teníamos que cancelar la reunión en la finca. Entonces no habrá reunión en la tarde, sino virtual. Tendremos un mensaje en la tarde a las 5 p.m. Entonces estén atentos a esto. Entonces, domingo tenemos a las 9, clase de niños, virtual, 9:30, presencial y virtual en el Carmen, y a las 5 en la tarde
tenemos el culto. No habrá reunión de oración esta semana tampoco. Voy a estar viajando. Yo no sé cuándo voy a poder volver a hacer esto porque todo depende en qué es mi horario y si tengo internet o no. Entonces estén orando por favor para este fin de semana, que Dios nos ayuda mucho, y también especialmente para el ministerio de radio, evangelización y por la apertura de la iglesia en Río Negro. Teníamos algunos planeados para bautizar este fin de semana también. Vamos a tener que esperar un poquito más hasta que tenemos la iglesia en Río Negro abierta, pero por favor tenga paciencia con nosotros, estoy atento a esto y vamos a tratar a poder bautizarles lo más rápido posible. Amén. Ok, hermanos, vamos por favor a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 6, por favor. Apocalipsis 1, versículo 6, dice la palabra de Dios. La semana pasada nosotros estudiamos versículos 1 a 5. Si usted perdió esta enseñanza, quiero animarle a ir a nuestra página de YouTube y escuchar esta enseñanza. Estoy enseñando el libro de Apocalipsis versículo por versículo. Entonces empezamos nuestro estudio con el versículo 6. Apocalipsis 1, versículo 6. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a estudiar versículos 6 a 10. Dice la Biblia: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor para empezar, por favor. Señor, gracias te damos por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Pedimos que tú puedas ayudarnos, Señor, y bendecir este mensaje. Gracias te damos por todo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. En este texto tenemos una apariencia del Señor Jesucristo. Y perdón, vamos a seguir leyendo hasta el versículo 10. Dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jehová, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que es y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso y a Esmirna y a Pergamo y a Tiatira y a Sardis y a Filadelfia y a Laodicea. Ok, dice versículo, bueno, vamos a parar allá. Ok, entonces tenemos aquí estos versículos muy importantes para nosotros porque nos muestran cómo es el Señor Jesucristo glorificado. Él está apareciendo a Juan y él se aparece en su estado glorificado, ¿cierto? Y vamos a estudiar un poquito más de esto la semana pasada, pero es muy rico ver cómo es el Señor Jesucristo. Y debemos como cristianos tener un anhelo para ver a nuestro Señor. Espero que usted entienda esto, ¿cierto? Debe ser algo que anhelamos ver a nuestro Señor Jesucristo. Y en estos versículos nos da un poquito de cómo es el Señor glorificado. Entonces él va a entregar a Juan los 7 mensajes a las 7 iglesias, y también va a empezar la visión del libro de Apocalipsis que Juan va a recordar. Entonces vamos a empezar este estudio versículo por versículo en el versículo 6, ¿ok? Apocalipsis 1:6, tenga su Biblia allá por favor y mire conmigo. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Interesante, muy interesante. 2 cosas aquí. Él nos hizo
reyes. Nos hizo reyes. ¿Qué significa esto? Si yo les digo, hermano, usted es un rey. ¿A qué refiero? ¿Cómo es que somos reyes si somos cristianos? En Apocalipsis capítulo 20 nos habla un poquito de esto. Vamos conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando Cristo habla del hecho que somos reyes, nos ha hecho reyes, refiere a esto que vamos a reinar con él en el milenio. El milenio es el tiempo de 1000 años donde reinará el Señor aquí literalmente en la tierra. Y nosotros cristianos vamos a tener nuestros cuerpos glorificados, ¿cierto? Este es después de que hemos pasado el tribunal de Cristo, ¿ok? Y este es el galardón, uno de los galardones que Él va a dar a los creyentes, pero debemos ver el resto de la Biblia para ver qué es para los que han sido fieles al Señor. Mira conmigo 2 de Timoteo, capítulo 2. Por favor, 2 de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 12. Dice, 2 de Timoteo 2, 12. Si sufrimos también, pues empezamos en versículo 11, mejor. Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí vemos una gran verdad. Cristo no va a negarnos, aun si un cristiano no es fiel a Él va a permanecer salvo. Pero Él también va a perder su oportunidad de reinar con el Señor. Él va a ser negado, ¿cierto? Nota aquí en versículo 12, dice que si sufrimos para Cristo, ¿cierto? Dice que también reinaremos con Él. Reinaremos con el Señor. Y esta es una promesa que el Señor nos dio. ¿Cuándo pasará esto? En el milenio, en los 1000 años del milenio. Como nosotros vivimos nuestras vidas ahora mismo para Cristo, este resultará en galardones o pérdida en el milenio y para toda la eternidad. Entonces, por eso es muy importante, creyente, que usted vive su vida no para sí mismo, no gasta su vida en sí mismo, sino vive su vida para el Señor. Mire conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 19, por favor. Lucas, capítulo 19. Aquí tenemos una parábola. Lucas, capítulo 19. Y empezamos en versículo 12. Dice, dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. ¿A quién representa el hombre noble? El Señor Jesús. ¿Okay? Versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociar entre tanto que vengo. Nosotros creyentes estamos negociando entre tanto que el Señor viene, que estamos usando nuestras vidas que Dios nos ha dado, los talentos, dones espirituales, tesoros, todo lo que tenemos, estamos usándolo para Dios y debemos vivir nuestras vidas para Él en su servicio. Versículo 14, pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Estos son los perdidos que rechazan a Jesús, que no quieren recibirle a Él como su Salvador. Versículo 15. Y aconteció que cuando Él regresó, después de recibir el reino, mandó llamar ante Él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Entonces Jesús va a regresar y Él va a empezar el milenio, va a empezar a reinar. Y nosotros vamos a recibir galardón o pérdida según cómo hemos sido fieles. Versículo 16. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo, bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Entonces nota aquí que él recibe según
Él reina según su fidelidad al Señor. El Señor le confía con responsabilidad en el milenio según cómo fue fiel al Señor. Entonces vamos a ver, no podemos decir con certeza cómo va a ser todo. Obviamente la Biblia no nos dice, pero sabemos algo, que en el milenio Dios va a confiar responsabilidades y autoridades a personas según su fidelidad, y nosotros vamos a tener parte en el reino del milenio. Pero para los que no son fieles, no van a ser encomendados, ¿cierto? Ellos no van a recibir ninguna autoridad. Entonces vemos que es muy importante que seamos fieles al Señor el resto del milenio, y de hecho el resto de la eternidad. Vamos a ver resultado, galardones o pérdidas según como el Señor nos ha encomendado. Y algunos dicen que si un cristiano no es fiel, ellos no van a ser salvos, pero no, la salvación no se pierde. Mire conmigo 1 Corintios 3, rápidamente por favor. 1 Corintios capítulo 3. Y este versículo habla también de esto. Dice en versículo 14, 1 Corintios 3, 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. Entonces, aún el creyente que no gana ningún galardón porque se gastó su vida, él va a sufrir pérdida, él va a estar muy triste para el milenio, ¿cierto? Y para la eternidad, pero él va a entrar a la eternidad sin ninguna corona, ningún galardón para ofrecer a Dios, pero él mismo será salvo, ¿no? Porque nuestra salvación no depende en nuestras obras, ni cómo tan buenos somos nosotros, sino en Jesús y en su justicia. Pero lo que recibimos de galardones sí depende en nuestras obras. Entonces debemos reconocer esto como creyentes y ser fieles al Señor en todo lo que hacemos. Muy bien. Ok, continuamos por favor. Él nos hizo reyes y también nos hizo sacerdotes, dice la Biblia. Nos hizo sacerdotes. ¿Quién es un sacerdote? Un sacerdote es un intermedio entre Dios y el hombre. En el Antiguo Testamento, él fue necesario para el judío. Un judío normal necesitaba un sacerdote para ministrar en el tabernáculo o en el templo. Él tenía que traer el sacrificio al sacerdote. Él no fue correcto, no fue permitido para el judío normal ofrecer un sacrificio a Dios. Recuerde la historia de Saúl. Saúl no quiso esperar a Samuel para hacer el sacrificio, y él lo hizo por sí mismo, aunque era rey, y Dios lo rechazó por esto, porque necesitaban tener el sacerdote, necesitaban tener este intermedio para traer ese sacrificio a Dios, para comunicarse o para cumplir lo que debe cumplir con Dios. Entonces, los sacerdotes, ellos también tenían acceso directo a Dios. Fue el sacerdote, el sumo sacerdote, que una vez al año tenía que traer el sacrificio al lugar santísimo, y los sacerdotes, ellos ministraban en el tabernáculo y el templo todos los días. Fueron muy necesarios. Pero cada individuo, y antes que sigo, la Iglesia Católica, por ejemplo, muchos en Colombia son católicos, y ellos conocen muy bien el sistema en la Iglesia Católica. Ellos tienen curas, pero son llamados también sacerdotes. Y estos sacerdotes, su trabajo es que personas confesen sus pecados a ellos, y ellos son como intermedios entre la persona católica normal y Dios, supuestamente. Obviamente sabemos que eso no es correcto, pero eso es lo que creen los católicos. Entonces los católicos tienen buena idea de quién es un sacerdote. Es alguien que tiene que ir a ellos para poder ir a Dios, es la idea. Pero la Biblia dice que nosotros, cuando creímos en Cristo, Cristo es nuestro sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos, pero Él nos hizo a nosotros sacerdotes. Y mire conmigo 1 de Pedro, capítulo 2, para saber un poquito más de esto. 1 de Pedro, capítulo 2, por favor, en sus Biblias.
Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 5. Dice la Biblia, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Dice la Biblia que nosotros creyentes somos sacerdocio santo. ¿En cuál sentido o cómo es que el creyente es un sacerdote? Primeramente, tenemos acceso directo a Dios. Cada cristiano puede ir directamente a Dios y orar a Dios y suplicar a Dios y puede conocer a Dios y tener una relación, una comunicación directa con Él. En Hebreos 4:16 la Biblia nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es por esto que la iglesia es importante. La Biblia habla de cómo Dios estableció la iglesia y tenemos en la iglesia local el líder, los ancianos, los pastores, los obispos, ¿cierto? Ellos son líderes en la iglesia, pero ellos no son su sacerdote. Usted no necesita a su pastor para tener acceso a Dios. Usted puede aprender de sus mensajes, pero usted, cada creyente, tiene acceso directo a Dios. Y a veces personas me piden oración por ellos y con mucho gusto quiero orar por ustedes, pero quiero que usted sepa algo. Yo no tengo más acceso a Dios que usted tiene. Yo soy un creyente igual a usted y nosotros dos tenemos acceso directo a Dios, usted y yo. Entonces, es importante reconocer que usted tiene este privilegio de ir a Dios. No necesita, va a confesar sus pecados a Dios, va a tener la relación personal con Él. No necesita otro sacerdote, otro hombre para traerle a Dios. Jesús, por su sacrificio en la cruz, abrió la puerta para usted. Usted ya es un sacerdote espiritual, ¿cierto? Al Señor, un sacerdocio santo, dice la Biblia. También en el contexto, según 1 de Pedro 2, antes de decirnos que somos sacerdocio santo, nos dice que somos casa espiritual. Y sabemos que juntos como una iglesia somos así, pero también individualmente. 1 de Corintios 6, 19 nos dice que somos templo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo tengo que ser el sacerdote, tengo que ministrar a Dios con este templo que tengo. En este sentido, me toca a mí cuidar el templo que Dios me dio y ministrarlo, administrarlo bien. Ser un buen mayordomo de la vida y el cuerpo físico que Dios me ha dado para servir a Dios y servir a otros y administrar bien los dones y talentos que Dios me ha dado. Entonces vemos que este es la responsabilidad de cada cristiano de administrar bien el templo que él tiene a su propio cuerpo, ¿cierto? Y nosotros también no podemos reconciliar a una persona a Dios. Este es el trabajo de Cristo, pero sí podemos traer el mensaje del Evangelio al cristiano y ayudar en el proceso, porque los perdidos necesitan a alguien para traerles el mensaje. La Biblia nos habla de esto en Romanos capítulo 10. Vamos por allá, por favor. Romanos 10. Sabemos que Cristo salva. Ninguna persona puede salvar a nadie, pero dice Romanos 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, en este sacerdocio santo que tenemos como cristianos, debemos estar predicando a los perdidos, animándoles que sean reconciliados con Dios, y vemos así uno de los trabajos que Dios nos ha dado como creyentes. Entonces, hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, y a Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Ok, continuamos por favor con el próximo versículo, el versículo
7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. A mí me gusta mucho estudiar la Biblia así, frase por frase, versículo por versículo. Espero que usted está aprendiendo algo. Es mi deseo que usted recibe una bendición por este mensaje. Versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Ok, dice la Biblia que todos van a ver a Jesús, todos ojos van a ver a Jesús en su venida. Primeramente, debemos reconocer que este versículo refiere directamente a la segunda venida de Jesús, el día del Señor. Este es el día en el fin de la gran tribulación, en el cual Jesús viene para juzgar, destruir el anticristo y establecer el milenio. Este no refiere a rapto. En el rapto, Jesús va a venir a las nubes y él va a llamar a los creyentes, los de la iglesia, van a ser arrebatados, los muertos primero serán resucitados, después los que son vivos, y así estaremos siempre con el Señor. En la segunda venida, Jesús va a venir en su caballo blanco con su ejército con él, no a las nubes, sino al monte Olivos, y va a tocar el monte en el mismo lugar donde ascendió, y él va a hacer guerra contra el anticristo. Entonces, 2 días muy diferentes, y debemos reconocer esto cuando entendemos la Biblia. Y estoy seguro que hablaremos un poquito más de esto en el futuro. Ok, entonces, él va a venir y dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. En el rapto, dice la Biblia, que el rapto va a pasar en un abrir y cierre de los ojos, ¿cierto? Este va a ser algo rápido, pero en la segunda venida, todo el mundo va a saber lo que está pasando. Y nosotros a veces escucho personas decir: ese es imposible, todos no pueden ver a Jesús venir porque él solo va a venir en la ubicación de la tierra donde Cristo va a volver, es en Israel, es el Monte Olivos. Entonces, él va a volver allá. Entonces, ¿cómo va a verle todo ojo? Y es interesante, tenemos algo hoy en día que se llama la televisión, el internet, y donde sea en el mundo, personas están mirando videos en su celular, en sus televisiones, ¿cierto? Y aun cuando estuvimos en las Amazonas, en tribus muy alejados, ellos tenían internet allá, ¿cierto? Tenían ellos acceso al internet por medio de los celulares o diferentes medios, ¿cierto? Entonces, hermanos, todo el mundo va a estar atento a la venida del Señor. Y dice que los que le traspasaron van a verle. Y hermanos, hay muchos que rechazan al Señor hoy en día. Hay muchos que hacen daño a la obra de Dios y ellos van a verle. Y van a estar aterrorizados. Dice del versículo: todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él, a causa de Jesús. Entonces, cuando Cristo viene la segunda vez, en el rapto va a ser un día de gozo. Para nosotros creyentes, vamos a ser arrebatados. Y para aún los creyentes que van a ser salvos durante la gran tribulación, ellos van a estar contentos en la segunda venida, pero solo ellos. El resto del mundo, ellos van a hacer lamentaciones. ¿Por qué? Porque Jesús viene para juzgar. Hoy en día hay muchos que rechazan a Dios y hay mucha maldad que pasa en todo el mundo, y a veces preguntamos: si Dios es justo, si Dios realmente es verdadero, si Dios existe, ¿por qué pasan malas cosas? Y les digo algo: Dios va a cobrar el pago por todo lo malo que pasa. Jesús va a recibir venganza. Él va a vengar a toda la maldad de esta tierra. Y Cristo, cuando Él viene, Él va a derramar sangre. Y vamos a ver esto más adelante cuando estudiamos esta segunda venida en depto. Pero va a ser un día de sangre, de destrucción, y muchos van a ser destruidos.
En Amós 5, versículo 18, dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Interesante. El día de Jehová será de tinieblas y no de luz. Va a ser un día muy duro. Un día donde Dios va a juzgar. Y vamos a ver esto más adelante cuando estudiamos el resto del libro. En el versículo 8 de nuestro estudio, mire conmigo por favor, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En este versículo vemos uno de los versículos mejores en mostrando la deidad de Jesucristo. ¿Quién está hablando aquí? Es el Señor Jesús. Jesús está hablando. Si usted tiene una Biblia con letra de Jesús en roja, va a ver que este versículo está en roja, porque es Jesús hablando directamente. Él también habla en versículo 11 y dice lo mismo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios. Jesús, hermanos, es Dios. De hecho, Jesús es Jehová. A veces los testigos de Jehová tratan de hacer una gran diferencia entre la palabra Jehová y el Señor Jesús. Y hermanos, no se puede hacer. Mira conmigo Isaías 44:6. Queda con su mano aquí en Apocalipsis. Y mira conmigo Isaías 44 y el versículo 6, por favor. Isaías 44, versículo 6. Dice la Biblia, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Okay? Dios, Jehová dijo, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Pero aquí en Apocalipsis 1:8, Jesús, Él dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, dice el Señor. Algo interesante que debemos reconocer, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay varios nombres para Dios, ¿ok? Y en diferentes contextos usa diferentes nombres para Dios. Uno de los nombres más comunes es el nombre de Dios, Jehová. Cuando vemos el hebreo en el Antiguo Testamento y leemos el nombre de Jehová, los escribas, ellos fueron demasiado respetuosos a la palabra de Dios. Y para que sepan, es triste ver cómo personas maltratan el nombre de Dios hoy en día y usan el nombre de Dios para expresar emoción y frustración, y todo el mundo toma en vano el nombre de Dios mucho, y es muy triste. No haga esto, ¿cierto? La Biblia es uno de los mandamientos. No tome el nombre de Dios en vano, ¿ok? Los escribas los escribas hebreos, ellos tenían mucho respeto para el nombre de Dios. Entonces, cuando ellos escribieron el nombre Jehová, ellos solo no escribieron los vocales, ¿ok? No escribieron los vocales. Entonces, en el texto hebreo que tenemos, los manuscritos hebreos, el nombre de Jehová solo tiene 4 letras. Son letras en hebreo, pero traducidos son Y, H, W, H. Y nosotros sabemos, este es Jehová. Pero, ¿por qué no escribieron los vocales? Era para respetar el nombre de Jehová. No, estaban demasiado respetuosos para aún escribirlo completamente. Entonces, cuando estaban en las sinagogas, en el templo, leyendo el texto de la Biblia, los rabís, los maestros judíos, ellos tampoco quisieron decir el nombre de Jehová por respeto al nombre. Entonces, cuando leyeron el texto,
ellos utilizaron, en lugar de decir Jehová, utilizaron el nombre Señor. El nombre en hebreo para Señor. Y de hecho podemos ver un ejemplo de esto cuando Jesús leyó en la sinagoga. Mira conmigo dos textos. Primeramente Marcos 12. Marcos capítulo 12 y yo tengo un punto que voy a hacer en un segundo, pero quiero mostrarles este principio. Marcos 12, versículo 36 y Salmo 110:1. Primero leemos Marcos 12. Dice Marcos 12, versículo 36. Este es Jesús hablando. Él dijo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Si usted tiene una Biblia de estudio, probablemente tiene al lado de este versículo la referencia en el Antiguo Testamento que Jesús está citando. Este es Salmo 110:1. Queda con su mano aquí en Marcos y vamos allá. Salmo 110 y el versículo 1. Salmo 110, versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando Jesús citó esto, él dijo, el Señor a mi Señor. Pero en el texto, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, está escrito el nombre de Jehová con estas 4 letras, YHWH. Entonces podemos ver que aún Jesús siguió este mismo costumbre en decir el nombre Jehová, Señor, en el Nuevo Testamento. Entonces vemos que el nombre de Jehová y el nombre Señor fueron usados juntos. ¿Okay? Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando habla de la segunda venida de Jesús, llama a este día el día de Jehová. En el Nuevo Testamento, llama a este día el día del Señor. Hermanos, es el mismo día. Es la misma cosa. Vemos que la Biblia respecta a Jesús. Él es Jehová. ¿Ok? Dios es una Trinidad. Vemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros no entendemos la Trinidad, vamos a estar muy confundidos. Pero Jesús, hermanos, no solamente está en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento también. Jesús es Dios. Jehová en el Antiguo Testamento dijo, yo soy el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y Jesús dijo también, yo soy el primero, yo soy el alfa y la omega. Alfa y omega son la primera letra y la última letra del alfabeto griego. Entonces vemos que Jesús claramente, la Biblia enseña claramente, sin duda, no es una cosa tomada fuera del contexto, la Biblia es muy clara, Jesús es Dios. Entonces cuando un testigo de Jehová toca su puerta o otra secta y le dice, no, Dios, Jehová y Jesús son diferentes, no escucha a ellos, hermanos, no saben las Escrituras, no creen las Escrituras. Jesús es Dios, debemos creer en la deidad de Dios y de Jesús. Este versículo es muy bueno. Apocalipsis 1:8, cuando estoy tratando de mostrar la deidad de Jesús, uso mucho este versículo porque es muy claro, no sé cómo puede ser más clara la Biblia. Y también otro versículo bueno es Juan 1:1, donde dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Ok, vamos a terminar un momento. Versículo 9, continuamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Rápidamente, por favor. Dice la Biblia, yo Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Ok. ¿Sabe algo mejor? Este empieza una nueva
nueva parte de la Biblia. Vamos a empezar esto la próxima semana porque ya se me acabó el tiempo. Entonces, la próxima semana vamos a continuar con el mensaje, con la visión que Juan tiene del Señor. Y estudiaremos esto juntos para no confundirnos y parar en la mitad de un pensamiento. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar entonces. Por favor, oren conmigo. Señor, gracias te damos por esta oportunidad para predicar tu palabra, para escuchar, para enseñar. Pido que tú puedas bendecirnos, Señor, y ayudarnos a entenderla. Gracias te damos por todo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Vamos a cantar un himno de alabanza, hermanos, para terminar nuestro estudio. Y vamos a cantar al Señor. He decidido seguir a Cristo. ¿Listos? Si Dios ha hablado a su corazón y quiere orar, bien fuera. También quiero invitarles a cantar conmigo este himno de invitación. He decidido seguir a Cristo. ¿Listos? Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, gracias por acompañarnos esta tarde y espero que tengan buen resto de su semana. Dios los bendiga. Estoy orando por ustedes. Que estén muy bien. Completo en ti, Señor Jesús, tu obra suficiente es. Tu sangre me compró a mí y ahora estoy